La prometida de mi hermano me hizo dama de honor, luego me intimidó por dejar a mi ex y me prohibió asistir a la boda, pero ahora mi hermano ha cancelado su matrimonio después de enterarse de cómo me trató. Esta semana se suponía que sería un momento monumental para mi hermano Chris, ya que estaba preparado para casarse con su prometida April. Chris y April han estado juntos por poco más de 2 años y su relación ha florecido en algo verdaderamente especial. Chris le había propuesto matrimonio durante su reciente viaje perfecto a Grecia. Cuando regresó, su alegría era palpable y todos en la familia la sentimos. No solo estábamos emocionados por Chris, sino también porque April era una persona encantadora y los dos parecían una gran pareja. Todo parecía encajar mientras los planes de la boda se desplegaban. Resultó que April siempre había soñado con tener una boda grandiosa, casi como de cuento de hadas, y Chris, siendo el compañero devoto que es, estaba listo para hacer ese sueño realidad. No quería que nada fuera menos que perfecto para ella. Asumió la responsabilidad de cubrir los gastos, lo cual no fue una hazaña pequeña. Como vicepresidente de una empresa, tiene un buen trabajo y ha trabajado duro para llegar a ese punto, pero organizar una boda grande sigue siendo un gran esfuerzo. Sin embargo, Chris nunca pareció importarle. Estaba claro que estaba completamente comprometido a asegurarse de que April tuviera todo lo que quería. El resto de la familia, por supuesto, estábamos todos apoyando y esperando la celebración, sabiendo que esta boda iba a ser algo verdaderamente especial. Hace 2 meses, April me invitó a almorzar y me pidió que fuera parte de su grupo de damas de honor para la boda, algo que honestamente no esperaba. Verás, recientemente me mudé de regreso a casa después de haber vivido lejos de mi familia durante los últimos años, así que April y yo no habíamos tenido muchas oportunidades de conocernos de cerca antes de este almuerzo. Solo habíamos interactuado un puñado de veces en reuniones familiares o eventos cuando estaba en la ciudad, así que me sorprendió un poco su invitación. April continuó explicando que mi hermano estaría muy feliz de verme allí con ellos y que me veía como la persona adecuada para estar junto a ella en un día tan importante junto a algunas de sus amigas más cercanas. Para un poco de contexto, Chris y yo siempre hemos estado cerca, y saber que mi presencia en el altar significaría algo especial para él hizo que el gesto fuera aún más significativo. Por lo tanto, me sentí profundamente honrada por su solicitud. Se sentía como si no solo me estuviera dando la bienvenida a la boda, sino también abriendo la puerta a una conexión más cercana entre nosotras. Así que acepté la invitación. Se sentía como un paso significativo hacia la construcción de una relación más fuerte con April, así como una manera significativa de apoyar a mi hermano en uno de los días más importantes de su vida. Ahora, quiero mencionar aquí más sobre la razón exacta por la que me mudé de regreso a casa. Fue porque recientemente salí de una relación tóxica y abusiva. Todavía es difícil de creer que mi ex, en quien una vez confié y me importó, se convirtiera en alguien completamente diferente. Mi exnovio y yo habíamos estado juntos durante mucho tiempo y, durante la mayor parte de nuestra relación, las cosas parecían bastante buenas en la superficie. Teníamos lo que parecía una relación estable sin discusiones significativas o conflictos. Creo que esa es parte de lo que hizo que todo lo que siguió fuera tan difícil de entender. No hubo señales de advertencia, ni una construcción gradual. No era del tipo que alguna vez levantaba la voz o actuaba agresivamente y luego, sin ninguna razón clara, las cosas tomaron un giro aterrador en nuestra relación. De la nada, su comportamiento comenzó a cambiar. Se volvió agresivo de maneras que nunca había visto antes y se sentía como si de repente estuviera viviendo con un extraño. De repente comenzaría a gritarme por cosas pequeñas o acercarse mucho a mi cara si se enojaba. Había una oscuridad en el que no sabía que existía y me asustaba. Luego, una noche, todo escaló. Estábamos haciendo lo que siempre hacíamos. Simplemente viendo Netflix y relajándonos. Estábamos hablando casualmente sobre qué película ver a continuación, nada acalorado ni contencioso. Era el tipo de discusión trivial que las parejas tienen todo el tiempo. Por eso, lo que sucedió a continuación fue tan impactante y devastador. Sin ninguna provocación, se volvió hacia mí y antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, me abofeteó en la cara. La fuerza de esto me tomó completamente por sorpresa. Fue como si me hubieran sacado de la realidad y por una fracción de segundo, no pude comprender lo que acababa de ocurrir. Mis mejillas ardían con un dolor abrasador que se extendía por mi cara y casi de inmediato, las lágrimas brotaron de mis ojos, no solo por el dolor físico, sino por la conmoción emocional abrumadora.
Lo que me perturbó aún más fue la expresión de su rostro. No parecía importarle. No había remordimiento ni señal de arrepentimiento. Estaba completamente indiferente, como si hubiera hecho algo perfectamente normal. Luego, con un tono frío y sin emociones, me dijo que nunca debería discutir con él sobre qué película ver. Su tono implicaba que de alguna manera me merecía lo que acababa de suceder simplemente porque me atreví a expresar una preferencia por una película. Luego eligió una película de su elección y continuó viéndola como si nada hubiera pasado, dejándome aturdida, herida y confundida. Por primera vez sentí como si la persona sentada a mi lado pudiera ser un monstruo. Esa noche marcó el final de cualquier relación que alguna vez tuvimos y quedó claro que necesitaba salir. No era una persona en la que pudiera confiar o sentirme segura. No fue solo la bofetada, fue la completa falta de humanidad en su reacción, la forma en que pensó que era aceptable controlarme con violencia. Una vez que pasó la conmoción inicial, me levanté del sofá sin decir una palabra y me dirigí arriba. La adrenalina se activó y todo lo que podía pensar era en salir. Agarré mis bolsas y comencé a empacar. Mientras empacaba, podía escucharlo gritándome, diciéndome que estaba exagerando, llamándome débil por no poder manejar una bofetada. Estaba burlándose de mí, diciendo que aunque iba al gimnasio, aún no era lo suficientemente fuerte. Sus palabras cortaron más profundo que el dolor físico. No podía creer lo insensible y desdeñoso que estaba siendo, lo poco que entendía o le importaba el daño que acababa de hacer. El hecho de que estuviera tratando de justificar lo que había sucedido, minimizando sus acciones y haciéndome parecer como si estuviera equivocada por querer irme, lo hacía aún más aterrador. Este no era el hombre que pensé que conocía y me di cuenta de que quedarme más tiempo solo podría conducir a más daño. Necesitaba alejarme de esa situación de inmediato, así que salí sin decirle una palabra, ya que no quería escalar las cosas más. Durante los siguientes días, me quedé en un hotel tratando de averiguar qué hacer a continuación. Por un lado, estaba devastada. Esta era una persona con la que había estado durante mucho tiempo, habíamos construido una vida juntos y su familia se había convertido como la mía. Pero por otro lado, sabía que había tomado la decisión correcta al irme. No había vuelta atrás después de lo que había sucedido, no forma de deshacer el daño o volver a confiar en él. Cuando sus padres se enteraron de lo que había sucedido, se pusieron en contacto conmigo. Sabía que eventualmente lo harían, después de todo, siempre me habían considerado parte de su familia, y no era propio de mí simplemente desaparecer sin explicación. Cuando llamaron, les conté todo. No me contuve sobre cómo su comportamiento había cambiado tan drásticamente en los últimos meses, cómo se había vuelto más agresivo y controlador y por supuesto cómo todo culminó en esa noche cuando me golpeó. Para mi alivio, también estaban preocupados. Casi no podían creer lo que les estaba diciendo y, como yo, luchaban por reconciliar esta versión de él con el hijo que pensaban que conocían. Estuvieron de acuerdo en que esto no era propio de él en absoluto y reconocieron lo seria que se había vuelto la situación. Creo que fue difícil para ellos escuchar, pero al menos no intentaron defender sus acciones o desestimar mi experiencia. Eso me dio algo de consuelo sabiendo que no estaba sola al reconocer lo incorrecto que había sido su comportamiento. Todos los que lo conocían, incluido su propia familia, habrían dicho lo mismo. Esta no era la persona que conocíamos y algo había salido muy mal. Esa semana sus padres lo visitaron y también notaron que algo andaba seriamente mal. Era la forma en que estaba actuando en general, errático y fuera de lugar. Alarmados por lo que vieron, decidieron llevarlo al hospital para que lo revisaran. Fue durante esa visita que descubrieron que tenía un tumor cerebral. La noticia fue impactante por decirlo menos. De repente todo lo que había sucedido, todo su extraño comportamiento, la agresión y el cambio repentino en su personalidad comenzaron a tener sentido. No era que se hubiera vuelto abusivo de la nada, había tenido un cambio de personalidad porque estaba lidiando con algo mucho más allá de su control. El tumor estaba afectando su comportamiento de maneras que ninguno de nosotros podría haber predicho. Cuando me enteré me sentí profundamente aliviada. Significaba que la persona que me había importado, la persona que pensé que conocía, no se había convertido de repente en un abusador. Sus acciones fueron el resultado de una condición médica que ninguno de los dos conocía. Comencé a sentirme increíblemente culpable por irme de la manera en que lo hice, aunque no tenía forma de saber qué estaba pasando realmente en ese momento.
Por supuesto, a pesar de esta revelación, no cambiaba el hecho de que las cosas entre nosotros ya se habían desmoronado. Nos reunimos después de su chequeo y acordamos que era mejor que cada uno siguiera su camino. El tumor explicaba sus acciones, pero no borraba lo que había sucedido y todavía resentía cómo me había abofeteado esa noche. Había demasiado dolor, confusión y miedo persistiendo y no era algo que pudiéramos simplemente superar. Así que tomamos la difícil decisión de romper. Fue desgarrador. Había pasado tanto tiempo con él y, a pesar de todo, todavía me importaba profundamente. Después de la ruptura, me sentí completamente perdida. Era mucho para procesar el trauma de lo que había sucedido, la culpa de irme y el dolor de terminar una relación a largo plazo que pensé que duraría. Fue entonces cuando decidí mudarme de regreso a casa. Necesitaba un nuevo comienzo, un cambio de escenario y el apoyo de mi familia para ayudarme a sanar. Este trasfondo sobre mi ex es esencial porque explica mucho sobre por qué April comenzó a resentirme después de enterarse de mi relación pasada. Verás, toda mi familia conoce los detalles de lo que pasé y no han sido más que solidarios. Entendieron lo imposible que era esa situación y porque no tuve más remedio que irme. Nadie me culpó nunca por alejarme de mi ex, especialmente dadas las circunstancias. Sin embargo, cuando April se enteró de lo que había sucedido, tuvo una reacción muy diferente. April es bastante religiosa y sus puntos de vista sobre las relaciones y el compromiso provienen en gran medida de su fe. Cada vez que nos reuníamos para cualquier evento familiar previo a su boda, ya fuera un almuerzo o alguna salida casual, April hacía comentarios despectivos aquí y allá que me dejaban sintiéndome juzgada y molesta. Dejó claro que pensaba que había tomado la decisión equivocada al dejar a mi ex. Según ella, estaba mal abandonar a un compañero durante tiempos difíciles, independientemente de las circunstancias, y hablaba de cómo las personas que dejan a sus seres queridos en tales situaciones terminan con mal karma. Naturalmente, esto me enfurecía. Ya estaba lidiando con mi propia culpa y desamor, tratando de reconciliarme con el hecho de que había dejado a alguien que estaba lidiando con una condición médica grave, aunque su comportamiento se había vuelto abusivo. No era como si me hubiera alejado fácilmente. Fue una decisión que me atormentó, pero al mismo tiempo sabía que no estaba casada con mi ex, así que no tenía obligaciones y no debería haberse esperado que me quedara en una relación que se había vuelto tóxica, especialmente cuando sus cambios de humor y agresión estaban poniendo en peligro mi bienestar. Sin embargo, los comentarios de April seguían molestándome, haciéndome sentir peor sobre una situación ya dolorosa. Confié en mi hermano sobre cuánto me molestaban los comentarios de April. Mi hermano, sin embargo, trataba de defenderla, explicando que la educación de April era un poco diferente a la nuestra y que siempre le habían enseñado a mantenerse en las relaciones, por lo que se sentía de esa manera. Me instaba a no tomarme sus comentarios como algo personal, diciéndome que no estaba tratando de ser hiriente. Tenía buenas intenciones, pero no hacía las cosas más fáciles para mí. Cada vez que veía a April, me preparaba para algún nuevo comentario que me hiciera sentir como si me estuvieran juzgando por una decisión con la que ya luchaba. Las cosas tomaron un giro frustrante cuando April y mi hermano enviaron invitaciones de boda a todos. Ella nos había dado amablemente a todos 1+1, lo cual aprecié, pero envié mi respuesta indicando que solo asistiría yo. No llevaba a nadie, ya que todavía me estaba recuperando de mi ruptura y no estaba en condiciones de tener a alguien nuevo en mi vida. Para mi sorpresa, April comenzó a insistir en que debería invitar a mi ex a la boda. Me burlé de la idea y le dije claramente que esto era imposible. Ni siquiera había hablado con él desde la ruptura y la idea de invitarlo a la boda de mi hermano, de entre todos los lugares, no tenía sentido. Estaba comenzando a sanar y llevarlo a un evento familiar tan íntimo se sentía mal en todos los niveles. Pero April no parecía entender eso. Siguió insistiendo en la idea, repitiendo cómo sería un buen gesto y cómo debería dejar el pasado en el pasado. Insistió en que debía estar sufriendo después de que lo dejé y que al menos debería invitarlo a pasar un buen rato en su boda. Se sentía como si ni siquiera estuviera tratando de entender mis sentimientos sobre la situación. Normalmente habría asentido y tratado de ignorar sus comentarios, como mi hermano me había dicho, solo para mantener la paz, pero como puedes entender, estaba empezando a irritarme mucho. Hubo una ocasión en la que volvió a cruzar la línea. Estábamos todos fuera para almorzar,
April había invitado a ella y a todo su equipo de damas de honor y estábamos discutiendo vestidos y otros detalles de la boda, tratando de disfrutar de la diversión y la emoción que conlleva planificar una boda. Pero por supuesto, April encontró la manera de dirigir la conversación de regreso a mi ex. Frente a todos volvió a sacar el tema y comenzó a contarles a las otras chicas cómo había sido mala al romper con ese pobre tipo después de que le diagnosticaron un tumor cerebral. Lo enmarcó como si yo fuera una mujer desalmada que lo había dejado en su momento más difícil. Podía sentir la tensión aumentar en el aire mientras continuaba pintándome como la villana frente a las otras damas de honor. Fue humillante e irritante. Aquí estábamos en un entorno supuestamente alegre, hablando de vestidos y planes de boda, y ella estaba sacando a relucir mi experiencia personal más dolorosa como si fuera un chisme casual. Toda la situación se sentía completamente inapropiada y luché por mantener la compostura mientras las otras chicas intercambiaban miradas incómodas. Estas chicas, amigas de la infancia de April que iban a ser sus damas de honor, parecían compartir sus creencias y valores, probablemente influenciadas por su educación religiosa similar. Saltaron al vagón y comenzaron a bombardearme con preguntas sobre mi ex y nuestra relación pasada. Su interrogatorio se volvió implacable y podía sentir que mi paciencia se agotaba. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Esto ya no se trataba solo de mi ex, se trataba de la incapacidad de April para respetar mis elecciones y límites. Sin contenerme, le pregunté a April directamente cuál era su problema conmigo. Le exigí saber por qué estaba tan obsesionada con mi ruptura y mi ex. Nunca la había confrontado directamente antes, así que se quedó visiblemente sorprendida al principio. Podía ver la conmoción en su expresión. No esperaba que la cuestionara así, especialmente no frente a sus amigas. Finalmente balbuceó una explicación que me dejó tanto sorprendida como furiosa. April dijo que ahora que se iba a casar con nuestra familia. Sentía que si yo podía renunciar tan fácilmente a mi pareja, reflejaba negativamente no solo en mi educación, sino en última instancia, en mi hermano también. Continuó diciendo cómo mi hermano siempre le había hablado de mi relación con mi ex a lo largo de los años y escuchar que había dejado una relación tan larga sin darle ninguna consideración cuidadosa reflejaba negativamente en mi carácter y por extensión, en mi familia y mi hermano. Sus palabras fueron como una bofetada en la cara. No podía creer lo que estaba escuchando. April de alguna manera se sentía con derecho a decirme qué debería haber hecho en una situación de la que solo conocía fragmentos. El descaro de ella al pensar que mis elecciones personales tenían algo que ver con su relación con mi hermano. Estaba lívida. Le dije firmemente que mi relación con mi ex nunca había sido asunto suyo y nunca lo había sido. Señalé que mis decisiones en la vida no tenían nada que ver con mi familia o mi hermano. Había terminado de dejar que ella cruzara esa línea y dejé muy claro que necesitaba respetar mis límites al no volver a mencionar esto nunca más. El ambiente en la mesa se volvió tenso y podía sentir la incomodidad a sentarse sobre el grupo, así que no me molesté en quedarme allí un minuto más y simplemente me fui. Había dicho finalmente lo que necesitaba decir de todos modos. Desde esa acalorada conversación con April, las cosas entre nosotras solo empeoraron. Nunca se disculpó conmigo y yo tampoco lo hice. Cada vez que pensaba que podríamos superarlo, encontraba nuevas formas de desahogar su frustración conmigo. Comenzó con ella siendo quisquillosa sobre mi vestido de dama de honor. April aprobó los vestidos de todas las demás sin ningún problema, pero cuando se trató del mío, siguió cambiando de opinión. Tuve que reordenar mi vestido 4 veces, cada uno de acuerdo con el tema de la boda, pero ninguno parecía satisfacerla. Quedó claro que esto no se trataba del vestido, se trataba de hacerme la vida difícil debido a la tensión entre nosotras. No quería comenzar otra pelea, así que seguí con los cambios esperando que terminara allí, pero por supuesto, no fue así. Después del problema del vestido, encontró algo nuevo para criticar. Esta vez se trataba de mi apariencia. Me dijo sin rodeos que necesitaba hacerme un bronceado falso antes de la boda. Me quedé atónita. Nunca me había hecho un bronceado falso en mi vida y no tenía intención de empezar ahora, especialmente no para la boda de otra persona. April explicó que debido a mi tez naturalmente clara, destacaba más entre sus damas de honor y quería que lo atenuara para no destacar en las fotos de la boda. No podía creer lo que estaba escuchando. Era ofensivo en tantos niveles que me dijeran que mi tono de piel no encajaba en su visión era insultante y doloroso.
Le dije firmemente que de ninguna manera me haría un bronceado falso solo para mezclarme en sus fotos. Incluso me ofrecía quedarme fuera de las fotos si eso la molestaba tanto, pero no iba a cambiar mi apariencia para su boda. El siguiente problema que surgió fue que April quería que todas sus damas de honor planearan una despedida de soltera extravagante para ella, lo cual, por sí solo, no era irrazonable, pero sus expectativas eran irrealmente altas. Insistió en que todas contribuyéramos con cientos de dólares para poder volar con ella a un costoso resort con todo incluido. Era una gran solicitud financiera y no fui la única que encontró que era demasiado. Otra dama de honor también protestó contra el alto costo, señalando que no era factible para todos. Como de costumbre, April se ofendió. Nos regañó a mí y a la otra chica durante un almuerzo reciente, acusándonos de no ser buenas damas de honor porque no estábamos dispuestas a gastar ese tipo de dinero en ella. Nos dijo como esto era nuestro deber ya que éramos parte de su equipo y que ni siquiera deberíamos cuestionarlo. Se sentía como si nada de lo que hiciéramos fuera a ser suficiente para ella. Siguió insistiendo en que tuviéramos esta lujosa fiesta, pero finalmente había tenido suficiente. Puse el pie en el suelo y me negué rotundamente a ceder a sus demandas irrazonables. Le dije que aunque estaba dispuesta a gastar dinero organizándole una buena fiesta, no iba a quedar casi en bancarrota gastando cientos de dólares solo para hacerla feliz. Eso pareció ser la gota que colmó el vaso para April. En un ataque de ira, comenzó a gritarme frente a sus amigas y luego me desinvitó a la boda de mi propio hermano. Me dijo que si no estaba dispuesta a gastar dinero en ella, significaba que no la respetaba como la futura esposa de mi hermano. Continuó diciendo que no había lugar para personas con malos deseos como yo en su día especial y, por lo tanto, no me quería en su boda. Estaba atónita. Era increíble para mí que llegara a tales extremos por algo tan mezquino como para excluirme completamente del gran día de mi hermano. Ya no era un desaire personal, estaba tratando activamente de cortarme de uno de los momentos más importantes en la vida de nuestra familia. Estaba herida, enojada y frustrada más allá de las palabras. April había pasado de hacer comentarios pasivo-agresivos a tratar de humillarme y ahora a prohibirme directamente la boda de mi hermano, todo porque no me inclinaba ante sus demandas ridículas. Quería discutir más con ella, pero me recordé a mí misma que mi hermano la amaba y no quería hacer las cosas difíciles para él, así que le dije que no asistiría a su boda. Esperaba que las cosas fueran bien con mi hermano y el resto de mi familia. April simplemente me ignoró y me pidió que me fuera, así que me fui. Había aceptado las cosas como eran, aunque quería pelear con ella. Sin embargo, cuando mi hermano se enteró por el resto de mi familia de que April me había desinvitado, estaba comprensiblemente molesto. Me llamó para pedirme una explicación y le conté todo lo que había sucedido entre nosotras. Después de eso, estoy segura exactamente de lo que sucedió entre April y mi hermano, pero parece que la confrontó al respecto en privado y supongo que las cosas no salieron bien porque esta semana mi hermano nos anunció a mí y al resto de nuestra familia que la boda se cancelaba. Estábamos en shock. Se negaba a casarse con ella. Ahora me siento terrible porque mi familia me culpa en cierta medida por este resultado. Dicen que es mi culpa por negarme a hacer ajustes menores para April. Creen que al negarme a comprometerme en ciertas cosas, podría haber contribuido a la tensión que llevó a su ruptura. Es frustrante porque desde mi perspectiva, April me había estado tratando mal durante meses y no sentía que esos problemas fueran menores. Pero a sus ojos creen que un poco más de flexibilidad de mi parte podría haber evitado toda esta situación. Actualización. Quiero aclarar que mi familia es solidaria conmigo y entiende que April ha sido dura conmigo durante meses. Sin embargo, sienten que podría haber manejado las cosas de manera diferente, como ceder a todas sus demandas. Creen que porque mi hermano es tan protector conmigo, podría haber reaccionado un poco demasiado fuerte con April, lo que podría haber contribuido a la cancelación de la boda. No ayuda que la familia de April se haya puesto en contacto con nosotros y también me culpe por el fiasco. Planeo sentarme con mi hermano y tener una discusión más detallada sobre esto para entender dónde está su mente. Actualización 2. Han pasado unas semanas desde que mi hermano anunció que cancelaba su boda con April y la realidad de la situación ha comenzado a asimilarse. Se siente surrealista pensar en lo rápido que todo ha cambiado. Al principio, tenía la esperanza de que las cosas se resolvieran y que mi hermano encontrara la manera de reconciliarse con April,
pero a medida que los días se convirtieron en semanas, quedó cada vez más claro que su relación estaba más allá de la reparación y que él no quería tener nada más que ver con ella. Hablé con mi hermano sobre por qué canceló la boda de repente. Resulta que April dijo muchas cosas desagradables sobre mí y nuestros padres durante su pelea. Mi hermano confesó que April siempre había exhibido algo de comportamiento controlador hacia él en el pasado, pero siempre lo había dejado pasar. Sin embargo, después de escuchar de mí que me había estado intimidando durante meses con sus demandas implacables, su necesidad de controlar cada detalle de la boda y su total desprecio por mis sentimientos, se dio cuenta de que en realidad era una persona muy mala que se negaba a responsabilizarse. De alguna manera, siempre actuaba como si fuera superior a los demás debido a sus creencias y sentía que esto era algo que no podía ignorar más, así que se alejó de su relación. Mientras tanto, April ha seguido enviándome mensajes de texto y dejándome múltiples mensajes de voz acusándome de arruinar su futuro. En los mensajes de voz, prácticamente me grita diciendo que seré castigada por mis malas acciones. Estoy pensando en bloquearla, especialmente ahora que estoy segura de que mi hermano nunca volverá a estar con ella. Actualización 3. Han pasado 2 meses desde que mi hermano canceló su boda. Nuestros padres, que al principio me culpaban por la situación, han dejado este asunto de lado. Al principio pensaron que podría haber exagerado o contribuido a la tensión entre April y mi hermano, pero cuando los senté y les hice escuchar los mensajes de voz y leer la serie de mensajes que April me envió antes de que decidiera bloquearla, su percepción de ella cambió por completo. Estaban genuinamente impactados, incapaces de reconciliar cómo alguien a quien siempre habían visto como una chica dulce y de voz suave podía ser tan cruel y vengativa en privado. Por supuesto, ahora no les agrada y están contentos con la decisión de mi hermano. Desde entonces han mostrado más compasión por los sentimientos de mi hermano, ya que entienden que su felicidad importa más que cualquier plan de boda. De hecho, no solo son solidarios con él en estos días, sino que están aliviados de que haya tomado la decisión de cortar lazos con alguien que claramente albergaba tanta negatividad. Mientras tanto, mi hermano está bien. A veces extraña a April, pero en última instancia siente que lo que hizo fue lo mejor. Entiende que quedarse juntos probablemente habría llevado a más desamor y disputas para ambos a largo plazo. Mi hermano y yo hemos mantenido una relación cercana, tal como siempre lo hemos hecho, y estoy agradecida de que toda esta situación no haya dañado nuestro vínculo.